Yo les voy a leer el libro de Isaías, que ha sido muy común para mí en estas últimas semanas. El capítulo 49, los versículos del 1 al 7. Y dice la palabra del Señor: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso en mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta como bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante del Señor, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos del Señor, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho el Señor, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Señor, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Es palabra del Señor. Voy a leer Salmo 40 del 1 al 11. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras, ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, sería más de lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, y tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios, que no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. No me niegues, Señor, tu misericordia, y que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Es palabra de Dios. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser el apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas las partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les he dado su gracia.
Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Esta es palabra de Dios. Y ahora vamos a la lectura del Evangelio, que es del libro de Juan, el capítulo 1, de los versículos 29 al 42. Y dice así: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él, y le dijo, dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán. Les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedan y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es palabra del Señor. Bueno, otra vez estamos aquí reunidos por el favor de Dios y estamos comenzando un año digamos congregacional, porque el año litúrgico pues lo empezamos el año pasado en diciembre. Estamos en el segundo día del tiempo ordinario. Ordinario no es por lo corriente, ¿no? Es por lo ordenado. Esto lo aprendí esta vez. Después de la Epifanía, que ya José dijo, la Epifanía es la manifestación, ¿no? Es cuando se manifiesta. Y es el tiempo donde ordenadamente vamos viendo cómo Dios, cómo Jesucristo se va manifestando a la humanidad y cómo se va descubriendo y se va entendiendo que Él es el Mesías, que Él es el Cordero de Dios. Y cómo ese proyecto que tiene el Señor Jesucristo también se va manifestando a la humanidad. ¿Cuál es el proyecto del Señor Jesús? El reino de Dios. Es la entrada del reino de Dios. Y es presentándole el reino a una humanidad caída, a una humanidad pecadora. Este tiempo de vacaciones fue interesante porque yo soy
un poco adicto a noticias. Y francamente en la casa me tuvieron en ayunas de noticias. No, que van a haber noticias, no veamos noticias. Y fue interesante, ¿no? Estar un tiempo sin noticias, pero bueno, de todas maneras las redes sociales y todo eso, las redes sociales se encargan de mantenerlo a uno al día, a pesar de que no estuve viendo noticieros. Y es inevitable enterarse del acontecer diario. Entonces uno oye de asesinatos, de violaciones, de corrupción, de robos descarados, de poderes desmedidos obedeciendo a ideologías extremas, de guerras, de calentamiento global. Me vi un documental sobre el calentamiento global y wow, realmente el asunto está complicado, ¿no? A veces uno no se entera de esas situaciones. Y a pesar de eso, hay muchos países que lo niegan, que eso ocurra por intereses monetarios, porque parte de la economía que estos países tienen pues precisamente causan el calentamiento global. Y cuando uno mira todas estas situaciones, uno dice, oiga, parece inevitable que el ser humano vaya hacia su propia autodestrucción. Parece que eso así está planteado. Y hablando con jóvenes en este tiempo, me estuve dando que también la percepción que tiene la juventud es de que esto va como hacia una autodestrucción. El hombre mismo o sea que las cosas como que van de mal en peor. Y realmente es como si nosotros estuviéramos viviendo en una jungla donde tenemos que estar sobreviviendo, en una jungla donde el pez más grande se come al chico, o al más lento, ¿no? O al más indefenso. Ahora, esto no parece una cosmovisión correcta para arrancar un año 2017, ¿no? Pero precisamente hoy es el día que tenemos buenas noticias para tener una cosmovisión diferente frente a la realidad que estamos viviendo. Las lecturas de este domingo, que ustedes lo notaron, tiene como eje que lo atraviesa la invitación de Dios a toda la humanidad, a asumir como propio el proyecto del reino a través de nuestro Señor Jesucristo, de retarle en libertad y sinceridad a una manera nueva de vivir, una manera nueva de ser humano, de ser hombre, de ser mujer y de ser sociedad, porque eso es lo que plantea frente a esta sociedad que está corrupta. El Señor Jesucristo nos trae una propuesta de reino diferente, una propuesta de reino donde Él dice, el que quita el pecado del mundo. Quiere decir que personas que han sido salvadas son las apropiadas para ese reino que Él tiene planteado, ese reino de Dios. El texto que miramos en la primera lectura hace parte del segundo cántico del siervo, se llama, ahí en Isaías, que ese va desde el 49.1 hasta el 57. Y ahí me llamó la atención, ahí mirando, se identifica al pueblo de Israel como el servidor de Dios. Este Israel mencionado aquí no representa a la totalidad del pueblo de Dios, sino se refiere a aquella pequeña comunidad creyente que fue desterrada en Babilonia. Y es un grupo, ese pequeño grupo, que mantiene viva la esperanza y la fe, y que a pesar de estar lejos de su tierra, mantienen la confianza de que Dios es el que traerá la salvación a todo el pueblo de Israel. Y me hace interesante, no solamente a Israel, sino al mundo entero, al mundo entero.
habla ahí de ese siervo, ¿no? De ese siervo sufriente que no solamente salva a Israel, sino al mundo entero. Pues Dios ha puesto sus ojos en él y le ha asignado la misión de expresar a toda la creación el deseo más profundo de salvarlos a todos sin excepción. Entonces es interesante que ya desde acá se ve la idea, el deseo del Señor de que toda la humanidad sea salva, de que toda la humanidad se junte o se adhiera al proyecto que Él tiene de nación o de mundo o de sociedad. En la carta de Pablo inicia su carta confirmando la universalidad del reino de Dios en ese sentido, expresando que el mensaje de salvación es para todos los que en cualquier lugar y tiempo invocan el nombre del Señor Jesucristo. O sea, no solamente está hablando a esa gente de Corintios, sino que le está diciendo esto es algo mucho más grande. Sin embargo, por la manera un poco solemne que le escribe esa carta a esa iglesia de Corintio, se puede afirmar que el apóstol se está refiriendo a la iglesia de Cristo en ese momento, a todos los que invocan el nombre de Cristo, que se hace presente históricamente ahí, empieza en estos creyentes de Corinto. O sea, ellos ya empiezan a representar la iglesia de Cristo y a representar en algún sentido el reino de Dios aquí en la tierra, el reino de Dios aquí en la tierra, que es lo que nos referimos como el proyecto de nuestro Señor Jesucristo. Así que se puede decir que es una palabra que no solamente va dirigida ahí a esa gente de Corinto, sino que también va dirigida a todos aquellos que invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la humanidad entera, hombres y mujeres que hemos recibido la gracia de ser hijos de Dios y que estamos consagrados, como dice ahí, consagrados para realizar en nuestras vidas la misión de hacer presente aquí y ahora el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que una congregación que se reúne en el nombre del Señor ya está haciendo reino de Dios, está haciendo parte del reino de Dios, está haciendo parte del proyecto que tiene nuestro Señor Jesucristo con la humanidad. Y quien así lo asume es porque ha invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Juan manifiesta la universalidad de la salvación de Dios por medio de la vida y misión de nuestro Señor Jesucristo, que aquí lo habla como el Cordero de Dios que se sacrifica en entrega obediente a la voluntad del Padre para salvar de la muerte también podría decirse del pecado a toda la humanidad. Acuérdense que el pecado trae muerte, y el pecado es la muerte, y la muerte se puede considerar como la separación eterna de Dios. El pecado trae separación de Dios. Cuando Él nos salva del pecado, hace que nosotros volvamos a estar en comunión con Dios. Y Jesús es el enviado del Padre, el ungido por el Espíritu de Dios. Ahí vemos que el mismo Juan dice, yo vi al Espíritu de Dios descender sobre él. Y tiene como misión una misión especial, establecer en el mundo la justicia del reino. Él es quien verdaderamente trae salvación a toda la humanidad. Juan el Bautista ya había emprendido su propia misión, él estaba llamando al arrepentimiento.
estaba bautizando en agua, porque él entendía que la humanidad necesitaba un cambio de mentalidad, necesitaba un cambio, sobre todo en el pueblo de Israel. Pero parece interesante que él dice acá, yo no bautizo, ¿cierto? Él no va a bautizar con agua, él va a bautizarlos ahora con el Espíritu Santo. Porque no solamente es el arrepentimiento, sino también es el cambio de mentalidad, el cambio de cosmovisión que nos trae por el poder del Espíritu Santo. Así que Juan el Bautista reconoce en Jesucristo al Hijo de Dios y por eso él da testimonio de él. Él lo hace, él da testimonio de él. Vemos acá vi como tres puntos de cómo este Mesías, este Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, puede hacer un cambio en nuestras vidas, en la sociedad y en el mundo. Y lo primero que vemos es el encuentro. O sea, acuérdese que estamos en el contexto donde Juan está bautizando personas y está con sus discípulos. Y hay más personas y cuando lo ve, él les dice a sus discípulos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Así que para conocer el proyecto de Jesús es necesario conocerlo a él. Es necesario conocer a Jesús. Y en este caso Juan el Bautista es el que les presenta a los discípulos que estaban siguiendo y a las personas que él estaba bautizando, les presenta a el Señor Jesucristo y se los presenta como el Mesías, como el Cordero de Dios, el que fue designado para cargar. Acuérdense que es importante entender que el Cordero de Dios tenía un significado muy especial para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Dios, el Cordero tenía el significado de la liberación. El Cordero se sacrificaba en la Pascua y se celebraba después de la salida de Israel, y eso vino a significar liberación. La sangre derramada del Cordero, acuérdense en el Éxodo, que fue untada sobre los lindeles de las puertas, evitó que el ángel de la muerte entrara. Así que era un símbolo muy especial, pero yo creo que el más importante era el símbolo de liberación, de alguien, de ser libres de la opresión. En este caso, él está hablando libres de la opresión del pecado, libres de la opresión que ejerce el pecado sobre nuestras vidas. Entonces, hay una palabrita donde dice ahí que Jesús era desconocido para Juan el Bautista, a pesar de que eran primos, parece que no tuvieron contacto, porque él mismo dice ahí, yo no le conocía, pero el Espíritu Santo me reveló que. Así que el Espíritu Santo es el que le revela a Juan quién era Jesús realmente. Y el mismo Juan lo testimonia así, ¿no? Da el testimonio de que es que fue el Espíritu quien me lo revela. Y yo creo que solo el Espíritu Santo puede llevar a que un seguidor de Jesucristo pueda proclamar que este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y a entender que ante la imperfección del ser humano, ante la tendencia del ser humano a pecar, Él es la solución para este mundo pecador. Ahora, cuando hablamos de pecado, parece que esa palabra hoy es una palabra políticamente incorrecta. Sí, ya se ha suavizado mucho, ya se ha relativizado. Pero a pesar de eso, el pecado sigue siendo pecado, ¿no? Pecado pequeño, pecado grande, sigue siendo pecado. Y lo que hace
el Señor Jesucristo es que nosotros volvamos nuestros ojos al proyecto original que tiene Dios para la humanidad y nos movamos en ese sentido. Y también de esa misma forma va a hacer que nuestro espíritu, a través del espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el espíritu de Dios, vaya transformando nuestro ser para que el pecado cada vez sea menos frecuente en nuestra vida. Y personas que creen en Él, personas que no pecan, personas que han tenido ese encuentro, son personas que las ideales, diría yo, para ser parte del reino de Dios, de esa nueva propuesta de sociedad que está planteando nuestro Señor Jesucristo y que vamos a ver de aquí en adelante cómo Él empieza a plantear esa al pueblo de Israel y de ahí a todo el mundo. A veces solemos hablar un poco en un lenguaje poco religioso, ¿no? Y yo no diría que cuando uno le va a presentar a alguien, al Señor Jesucristo, te presento al Cordero de Dios que fue inmolado, el que redime nuestras faltas y todo eso, a veces nos enfrascamos un poco porque ese lenguaje es un poquitico, sabe mucho, ¿no? Pero yo diría que hoy día, para que alguien entienda eso, es un poco complicado porque tendría que tener cierto contexto de conocimiento de la historia de Israel, de qué pasó, o tener cierto conocimiento, digamos, de una cultura religiosa. Entonces es importante que cuando presentemos al Señor Jesús lo presentemos como la solución, puede ser, a la falta, a lo que está pasando en el mundo ahorita, y que su proyecto es el proyecto ideal para la humanidad, en contra de lo que está pasando ahora. La otra parte es el seguimiento. Jesús le pregunta a los discípulos, que eran discípulos de Juan hasta ese momento, ¿qué están buscando? A lo que los discípulos le contestan con otra pregunta: Maestro, ¿dónde te estás quedando? Y este intercambio de preguntas tiene un significado que yo diría está relacionado con esa búsqueda constante que tenemos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo de permanecer con Él en nuestra vida. A veces llegan situaciones complicadas donde nosotros tenemos la tendencia a separarnos de Él. No sé por qué, a veces pasa eso, ¿no? Esto como que esto lo soluciono yo, o es que este pecado, no, yo no soy digno del Señor Jesús. Y sucede que Él está ahí para que nosotros nos quedemos con Él y precisamente Él nos ayude a trabajar en esta situación, si son situaciones de pecado, porque Él es el Cordero que cargó los pecados. Precisamente Él dio su vida, ¿cierto?, para que esos pecados que están sobre nosotros fueran quemados, fueran llevados allá en la cruz. Así que es precisamente el Señor Jesús, cuando permanece con nosotros, el que nos ayuda a ser hombres nuevos, o seres humanos nuevos, hombres y mujeres nuevos, lenguaje incluyente. Y a pesar de todos los obstáculos, nosotros poder permanecer con Él. Dice que estos discípulos se quedaron con Él. Y lo más interesante que vemos ahí es que ahí mismo uno de los discípulos de Juan, que era Andrés, fue a llamar a su hermano. ¿Y cuál era el hermano? Pues nada más ni nada menos que Pedro. He encontrado al Mesías, hemos encontrado al Mesías. Y lo interesante es que cuando después del encuentro nosotros tenemos esa idea de, oiga, es interesante seguirle, el Señor Jesucristo dice, vengan y vean, ¿no? Es una invitación
donde Jesús abre esa puerta constantemente para que nosotros podamos entrar, para que podamos verlo a Él, conocerlo a Él, para que podamos comprobar en carne propia que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ya no de forma teológica, sino de forma vivencial, de que podamos ver que por medio del poder del Espíritu Santo nuestra vida puede ser transformada, de que podamos ver que situaciones que se nos salen de nuestras manos, el poder del Espíritu Santo puede actuar sobre ellas. Así que ahí es donde nosotros estamos llamados a seguirle. Y la otro punto es la fe, porque estos discípulos, si ustedes se dan cuenta, estos discípulos no tuvieron duda alguna, no titubearon en seguirle, vengan y vean. Y ellos se fueron con él. Y vemos cómo Andrés, después de estar con él en la noche, al día siguiente va y llama a su hermano. Y parece ser que en la medida en que nosotros nos encontramos con Jesús y seguimos a Jesús, nuestra fe en Jesús va creciendo. Y la palabra misma lo dice, ¿no? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en la medida en que nosotros entramos en esa relación con el Señor Jesús, nuestra fe va creciendo, Nuestra fe no solamente en el Señor Jesús y en la salvación para todo el mundo, sino nuestra fe en el proyecto de reino que Él tiene para la humanidad. Y nosotros podemos ir entendiendo qué parte tenemos nosotros dentro de ese proyecto. Y parte es la salvación, parte es el perdón de los pecados, parte es que cada uno puede ser persona nueva de acuerdo al diseño de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al diseño de Dios para la humanidad. ¿Qué podemos para nuestra vida, para la vida? Ser testigos de Jesús es importante, así como Juan atestiguó de Jesús por la revelación que le había dado el Espíritu Santo. Él fue el precursor, dice ahí, de nuestro Señor Jesucristo, pero también fue precursor del reino, porque empezó a anunciarlo. Así que nosotros podemos ser también precursores de esa, podría decirse, utopía del Señor Jesús, que es su proyecto de reino para la humanidad. Cuando nosotros vemos la situación que están dando, yo a veces anhelo, oiga, ¿cómo sería que esto fuera como el reino de Dios? Donde no hubiera tanta muerte, tanta violencia, tanto egoísmo, ¿cierto? Donde esas profecías del libro de Isaías, donde se vive totalmente en paz, en un mundo con el aire limpio, en un mundo no depredado. Eso es posible a través de la propuesta que está haciendo nuestro Señor Jesucristo a la humanidad, y Él creyó tanto en su propuesta que dio la vida para ello. Él dio la vida para que todos fuéramos salvos y que todos pudiéramos hacer parte del reino de Dios. Así que nosotros lo que podemos es atestiguarle a los demás de ese proyecto del reino, y decirles a las otras personas que es posible establecer el reino de Dios, porque es que el reino de Dios se empieza a establecer en nuestra familia, se empieza a establecer en nuestra comunidad, en nuestro entorno, a medida que todos y cada uno vamos siendo transformados, que nos encontramos con el Señor Jesucristo, que lo seguimos, ¿cierto? Y que vamos creciendo en fe, nosotros vamos siendo pueblo de Dios. Así como congregación somos pueblo de Dios, y son pueblo de Dios que va afectando positivamente la nación. Por eso es que es tan importante que la palabra sea predicada por todos lados, porque eso hace
que el proyecto de Dios vaya creciendo y alcance a toda la humanidad. Así que yo creo que es bueno que nosotros nos apropiemos de esta esperanza que nos está dando hoy la palabra del Señor, de que hay alguien que se preocupó, y es Dios mismo, porque esta humanidad tenga un mejor camino. ¿Sí? El Cordero de Dios que quita, o me gustó esta traducción, que carga el pecado del mundo, carga con nuestros pecados para que podamos ser personas nuevas, seres nuevos. Así que vivamos este 2017 con la certeza de que estamos en sus manos. Eso nos da, así ya cambiamos la cosmovisión, de esa cosmovisión como se estaba dando al principio, con la certeza de que Dios, por medio de su Hijo amado, el ungido por el Espíritu Santo, el que es el Cordero de Dios, que por su sacrificio Él tiene el poder de quitar el pecado del mundo, de transformarnos a nosotros, a nuestro entorno, a nuestro país. Pongamos la confianza en Dios, que Dios no defrauda, como dice el Salmo. El Salmo, en ti tengo toda mi esperanza, ¿cierto? En ti tengo toda mi esperanza. Así que el llamado hoy es a que pongamos nuestra confianza enteramente en Él, para que este proyecto de reino sea posible en medio de nosotros. Así que atestiguémosle al mundo, esa es nuestra labor para este año. Seamos testimonio no solamente hablando, sino también viviendo, siendo reino de Dios. O sea, yo no puedo hablarle a alguien de que el reino de Dios es posible si yo no soy parte del reino de Dios, si yo no vivo el reino de Dios. Porque sería muy teórico, o sería hipocresía, o sería política, diría yo en este momento, ¿cierto? Vivamos el reino de Dios y testimoniemos el reino de Dios, que esta utopía del Señor Jesucristo, o esta utopía de Dios mismo, es posible para la humanidad y para nosotros, para nuestro país, para nuestra ciudad. El Señor bendiga su palabra y oremos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque tú nos das en quién poner la esperanza. Como dice el Salmo, pongamos nuestra esperanza, o ponemos toda nuestra esperanza en ti, Señor, porque tú eres quien tiene el poder, pero que además tú eres quien quiere, Señor, que esta humanidad sea salva, que esta humanidad sea diferente, que esta humanidad viva el reino de Dios, o se transforme en el reino de Dios. Nos ponemos delante de ti, Señor, como personas, cada uno, para que cada uno vaya viviendo su transformación, vaya viviendo el reino de Dios, paso a paso, poco a poco, para que nuestra personalidad, nuestro carácter sea transformado por el poder el poder del Espíritu Santo, que empoderó a nuestro Señor Jesucristo, para que sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre Santo, por darnos esta oportunidad de ser congregación hoy. Ponemos nuestros esfuerzos, nuestra vida delante de ti, y pedimos, Señor, que tú multipliques, Señor, no solamente nuestro conocimiento, sino también multipliques nuestra iglesia, Señor, que muchas más personas puedan llegar a formar parte de la congregación, pero no por la congregación en sí, sino por el reino de Dios, por hacer parte de esa utopía de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, ponemos este 2017 delante de ti. Pedimos, Señor, que tú nos des esperanza, que tú nos des confianza, que nos des fortaleza, que nuestra fe, Señor, siga creciendo cada vez más
en la medida que nos relacionamos contigo y con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escucha, Señor, nuestra oración.